El enigma del 2012. Un murmullo que se convirtió en tormenta. El año 2012 se erigió como un faro de misterio en la conciencia colectiva. Durante décadas, una fecha había sido susurrada entre eruditos, entusiastas del ocultismo y creadores de teorías conspirativas. 21 de diciembre de 2012. Pero lo que comenzó como un simple dato arqueológico terminó transformándose en una de las mayores obsesiones apocalípticas de la era moderna. Las redes estaban saturadas de especulaciones. Documentales de producción impecable hablaban de alineaciones cósmicas, tormentas solares catastróficas, inversiones del campo magnético y hasta invasiones extraterrestres. Hollywood se subió al tren del pánico con películas que mostraban maremotos descomunales, terremotos fracturando continentes y ciudades enteras devoradas por la Tierra. El temor, mezclado con una fascinación morbosa, se expandió como pólvora en un campo seco. Algo iba a ocurrir. Algo inevitable. Algo definitivo. En los foros de Internet, las teorías conspirativas alcanzaban niveles febriles. Algunos aseguraban que los gobiernos del mundo estaban al tanto y ya habían construido búnkeres subterráneos en previsión del desastre. Otros hablaban de una élite que planeaba aprovechar el caos para instaurar un nuevo orden mundial. La incertidumbre era un veneno que se propagaba sin control. Pero, ¿de dónde había surgido todo esto? La profecía que nunca fue. Para entender el origen de la histeria, había que remontarse a la antigua civilización maya, cuyo conocimiento astronómico y matemático había asombrado a los expertos durante siglos. En su sistema de medición del tiempo, conocido como la cuenta larga, los mayas registraban los días en ciclos llamados bactunes, cada uno con una duración aproximada de 394 años. Según este conteo, el 13º Bactún, un ciclo de 5.125 años, llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. Sin embargo, en ningún códice, inscripción o vestigio arqueológico se hablaba del fin del mundo. Para los mayas, el tiempo era cíclico, no lineal como en la concepción occidental. El cierre de un Bactún no significaba el apocalipsis, sino el comienzo de una nueva era, un reinicio, un renacimiento. Entonces, ¿quién convirtió este evento astronómico en una profecía apocalíptica? Del conocimiento maya al pánico global. El mito del fin del mundo en 2012 no nació de los mayas, sino de la mente de exploradores, pseudoarqueólogos y escritores esotéricos del siglo XX. En la década de 1960, el antropólogo Michael de Coe mencionó por primera vez la idea de que los mayas podrían haber profetizado el fin de la civilización. Esta hipótesis, aunque carente de pruebas contundentes, fue recogida y exagerada por autores de teorías conspirativas que buscaban una narrativa cataclísmica. El fuego fue avivado por publicaciones como El Factor Maya de José Argüelles, que interpretaba el calendario como una predicción de grandes cambios en la humanidad, aunque no necesariamente destructivos. Sin embargo, la reinterpretación occidental del 2012 siguió un camino más sensacionalista, mezclándose con antiguas creencias sobre el apocalipsis y obteniendo una fuerza imparable con la llegada de Internet. Para cuando el nuevo milenio comenzó, la fecha ya estaba grabada en la psique global. Documentales, libros y películas ayudaron a cimentar la idea de que el fin del 13º Bactún sería el día en que la humanidad enfrentaría su destino final. El auge del pánico, entre el miedo y la fascinación. Las señales parecían estar en todas partes. Se decía que la Tierra se alinearía con el centro de la galaxia, desatando fuerzas cósmicas inimaginables. Otros aseguraban que un misterioso planeta errante, conocido como Nibiru, colisionaría con nuestro mundo, reduciéndolo a escombros. Las personas comenzaron a prepararse para lo peor. Se vendieron refugios subterráneos, kits de supervivencia y provisiones en masa. Algunos renunciaron a sus trabajos, gastaron sus ahorros o incluso vendieron sus casas convencidos de que el fin era inminente. Grupos de fanáticos viajaron a lugares que consideraban sagrados, como Chichén Itzá, Palenque o el Cerro Uritorco en Argentina, esperando recibir mensajes divinos o ser salvados por seres de otras dimensiones. El miedo se convirtió en un fenómeno global. El mundo contuvo la respiración. La noche del 20 de diciembre de 2012. Las últimas horas antes del fin estuvieron cargadas de una tensión indescriptible. En muchas partes del mundo, familias enteras se reunieron en torno a la televisión, siguiendo cada noticia con el corazón acelerado. Algunos rezaban,
otros bebían, otros miraban el cielo esperando la señal definitiva de que algo iba a suceder. Las redes sociales ardían con mensajes de ansiedad, chistes nerviosos y, para algunos, una sensación de euforia, como si finalmente estuvieran viviendo una historia digna de una película de Hollywood. Los relojes avanzaron. 21 de diciembre de 2012. Los segundos pasaron. Luego los minutos. El mundo seguía en su sitio. Al amanecer, las personas despertaron y vieron lo mismo de siempre: las calles, los edificios, el cielo azul, el planeta intacto. Nada había cambiado. Nada se había acabado. El amanecer de un nuevo ciclo. El 21 de diciembre de 2012 no fue el fin del mundo, pero sí marcó el fin de una era. Fue el punto culminante de una de las mayores histerias colectivas de la historia moderna. Un recordatorio del poder de las ideas, de cómo una creencia puede encender las llamas del miedo o la esperanza en millones de personas al mismo tiempo. Los verdaderos herederos del conocimiento maya, los descendientes de esta gran civilización, nunca hablaron de un cataclismo, sino de un renacimiento. El cierre de un ciclo y la oportunidad de comenzar uno nuevo. Quizás, en un nivel más profundo, esa fue la verdadera profecía, una invitación a transformar nuestras vidas, a mirar más allá del miedo y a abrazar el cambio como un nuevo inicio. Pero, ¿qué pasó realmente después del 2012? La historia no termina aquí. El calendario maya y la cuenta larga. El tiempo tallado en piedra. La brisa húmeda de la selva se filtraba entre las ruinas de Palenque, mientras la luz del amanecer iluminaba los glifos esculpidos en piedra hace siglos. Ahí, entre la espesura, permanecían los vestigios de una civilización que domesticó el tiempo, que lo entendió no como una línea recta, sino como un río infinito que fluye en ciclos. Los mayas no solo observaban el tiempo, lo esculpían, lo medían con una precisión que asombraría incluso a los astrónomos modernos. Mucho antes de la llegada de los europeos, mientras el resto del mundo utilizaba calendarios rudimentarios o sistemas de medición inexactos, los mayas descifraban los movimientos celestes con una exactitud impresionante. Sus ciudades eran observatorios al aire libre, sus pirámides servían como relojes solares, y sus sacerdotes astrónomos eran los guardianes del orden cósmico. No contaban los días de manera arbitraria, sino siguiendo patrones que se repetían como los latidos del universo. Crearon calendarios para medir los ciclos solares, los movimientos de Venus, los eclipses y hasta las fluctuaciones de la luna. Pero entre todos sus sistemas, uno se alzaba sobre los demás: la cuenta larga, un calendario diseñado para registrar el paso del tiempo en milenios, tallando la historia misma en piedra. Sin embargo, para comprender su significado, primero debemos descifrar cómo funcionaban sus calendarios. El arte de medir el tiempo. A diferencia de los calendarios modernos, los mayas utilizaban múltiples sistemas simultáneamente, entrelazándolos con una precisión asombrosa. Cada uno servía a un propósito distinto, como engranajes de una máquina perfecta que medía tanto lo humano como lo divino. Los dos calendarios principales eran: 1. El Tzolk'in, el reloj sagrado del destino. El Tzolk'in, o cuenta de los días, era un calendario sagrado de 260 días. No medía los ciclos solares, sino los ciclos espirituales y energéticos que regían la vida de las personas. Cada día tenía una energía particular, una combinación única de un número, del 1 al 13, y un nombre de día, de una serie de 20. Estos días no eran simplemente medidas de tiempo, sino influencias cósmicas que determinaban el destino de los individuos, los momentos propicios para rituales, guerras, cosechas y hasta los nacimientos. Si alguien nacía bajo el signo de Caán, se le atribuía astucia y habilidades estratégicas. Si su destino estaba marcado por Ik, se decía que tenía una conexión con el viento y el cambio. Cada combinación forjaba el carácter de la persona, dictando su camino en la vida. Este calendario no tenía relación con el sol, sino con ciclos más profundos, aquellos que marcaban la esencia misma del universo. 2. El Hab, el ciclo del sol y la tierra. El Hab era el calendario solar de 365 días, similar al que usamos en la actualidad, pero dividido en 18 meses de 20 días, más un mes adicional de 5 días llamado Bayev. Considerado un periodo de transición y peligro. Mientras el Tzolk'in regía el destino espiritual, el Hab marcaba los ciclos agrícolas, las estaciones y los eventos sociales.
Era el tiempo de los humanos, de los reyes, de los agricultores y guerreros. Pero los mayas fueron más allá de estos ciclos cortos. Necesitaban algo más grande, más profundo, un sistema que pudiera abarcar siglos, incluso milenios. Y así nació la cuenta larga. La cuenta larga, registrando la eternidad. Imagina un reloj que no solo mide segundos y minutos, sino eras completas. Un sistema tan preciso que podría contar el tiempo desde la creación misma del mundo hasta cualquier punto en el futuro. Eso era la cuenta larga. Este sistema era utilizado para registrar fechas exactas en la historia maya, permitiendo a los escribas plasmar eventos en piedra con una precisión absoluta. La cuenta larga no usaba años como en nuestro calendario. En cambio, se basaba en ciclos de días, utilizando una serie de unidades organizadas de la siguiente forma. Kin, 1 día. Winal, 20 días. Tun, 360 días igual a 18 winales. Kaatun, 7200 días igual a 20 tuns, aproximadamente 20 años. Baktun, 144.000 días igual a 20 kaatunes, aproximadamente 394 años. Cuando hablamos del fin del 13º Baktun en 2012, nos referimos a la finalización de un ciclo de 5.125 años, que había comenzado el 11 de agosto del 3114 a.C., fecha que los mayas consideraban la creación de la humanidad. Esto significaba que el mundo conocido había vivido ya 13 grandes ciclos. Pero para los mayas, este número no representaba un final definitivo, sino el cierre de una era y el nacimiento de otra. El poder de un número, 13 Baktunes y el destino del mundo. El número 13 tenía un peso místico en la cultura maya. Representaba la totalidad de la existencia, el máximo desarrollo de la creación antes de regresar al origen. Cuando el 13º Baktun llegara a su fin, el mundo no desaparecería, sino que renacería bajo una nueva energía, en un ciclo distinto. Pero aquí radicaba el gran malentendido. Los antiguos mayas nunca mencionaron una catástrofe. Nunca hablaron de un apocalipsis. Para ellos, el tiempo era como un calendario de pared. Cuando se termina el año, simplemente se pasa a una nueva página. Sin embargo, en la interpretación moderna, este concepto fue distorsionado y adaptado a las narrativas apocalípticas occidentales. El fin del 13º Baktun se convirtió en el día del juicio final, cuando en realidad era un momento de transición, de cambio, de renovación. Los descendientes de los mayas, guardianes de este conocimiento ancestral, sabían que el 21 de diciembre de 2012 no traería fuego ni destrucción, sino una nueva oportunidad para la humanidad. Pero, ¿qué significa realmente este nuevo ciclo para el mundo moderno? ¿Hemos entendido su mensaje o seguimos atrapados en el miedo? Para encontrar las respuestas, hay que mirar más allá del 2012. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. El 13º Baktun y el cierre de un ciclo. El último grabado en piedra. La selva de Guatemala despertaba con un murmullo de hojas y el canto lejano de los quetzales. La niebla matinal flotaba sobre las antiguas pirámides de Tikal, donde los mayas, hace más de 1000 años, dejaron grabada su visión del tiempo. Un tiempo que no tenía principio ni fin, sino que giraba como la espiral infinita del cosmos. En lo alto de un templo, un sacerdote maya, cubierto con una capa de plumas y rostro pintado de rojo y negro, alzaba su mirada hacia el cielo estrellado. Sus labios susurraban una plegaria en la lengua de los antiguos, invocando la memoria de los dioses creadores. 13 Baktunes han de completarse, y entonces vendrá el cambio. Él sabía que la historia de los hombres no se contaba en simples días o años. Se medía en eras enteras. Y estaba a punto de cerrarse un gran ciclo. Lo que ocurría en la tierra era solo un reflejo de lo que pasaba en los cielos. Los mayas no veían el tiempo como algo lineal, sino como una gran rueda que giraba eternamente, en donde los eventos no eran únicos, sino ecos de lo que ya había sucedido antes. Pero, ¿qué significaba realmente este 13º Baktun? El número 13, un punto de inflexión cósmica. Para comprender su significado, primero hay que entender la estructura de la cuenta larga, el sistema de medición del tiempo que los mayas usaban para registrar la historia del mundo. Cada Baktun, un periodo de 144.000 días, aproximadamente 394 años, representaba una fase dentro de un ciclo mayor.
Cuando el 13º Bactún llegara a su fin, significaba que se completaban exactamente 5.125 años desde la creación del mundo según la cosmovisión maya. Era el final de un gran ciclo, el cierre de una era, pero no el fin del mundo. El número 13 tenía un significado sagrado. No era un número cualquiera, sino un número de transformación. Representaba la culminación de un proceso, la última etapa antes de un nuevo renacimiento. Los cielos mayas estaban divididos en 13 niveles, cada uno gobernado por un dios distinto. El cuerpo humano tiene 13 articulaciones principales: hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos y cuello, lo que simbolizaba la conexión entre el hombre y la naturaleza. Había 13 deidades creadoras, que dieron forma al mundo en el amanecer de los tiempos. Cuando el 13º Bactún llegara a su fin, no era una advertencia de destrucción, sino el anuncio de un cambio irreversible en el destino de la humanidad. El tiempo, una espiral, no una línea. En la mentalidad occidental, el tiempo es lineal, nace, avanza y muere. Pero en la cosmovisión maya, el tiempo es cíclico. Los mayas entendían que la historia no progresa en línea recta, sino que todo regresa, se repite con variaciones, como las estaciones del año o las fases de la luna. Para ellos, cada Bactún era como una estación cósmica, donde ciertos eventos se manifestaban de formas distintas, pero con la misma energía esencial. Si un imperio había caído en un Bactún anterior, otro podría caer en el siguiente. Si la humanidad había alcanzado la grandeza en el pasado, podría volver a hacerlo en el futuro. El cierre de un ciclo no significaba el fin, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Era el momento en que los dioses volvían a observar a los hombres, preguntándose si estaban listos para trascender. La profecía perdida. Los códices mayas, destruidos en su mayoría por la conquista española, contenían valiosos conocimientos sobre estos ciclos. Sin embargo, pocos registros sobrevivieron al fuego y al tiempo. Uno de los más importantes es el monumento de Tortuguero, un antiguo grabado en piedra que menciona el fin del 13º Bactún. En él, se hace referencia a un retorno de Bolón Yocte, Cau, una deidad asociada con la guerra, la destrucción y la transformación. Este regreso no era necesariamente una catástrofe, sino un momento de juicio y cambio. Un recordatorio de que, al cerrar un ciclo, la humanidad debía demostrar que estaba lista para el siguiente. Los guardianes del tiempo entre los pueblos indígenas de Mesoamérica siempre supieron la verdad. El 21 de diciembre de 2012 no era el día en que todo acabaría. Era el día en que se abrirían nuevas posibilidades, donde la humanidad enfrentaría una decisión: destruirse a sí misma o evolucionar hacia algo nuevo. La humanidad en el umbral del cambio. Los mayas no veían el cierre del ciclo como un evento puntual. Sabían que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que se gestan lentamente, como una tormenta en el horizonte. El 13º Bactún era un punto de inflexión, pero la transición real tomaría tiempo en manifestarse. Las crisis globales, los conflictos sociales, el deterioro ambiental y la búsqueda de una nueva conciencia colectiva son parte de este proceso de transformación. Los viejos sistemas han comenzado a colapsar. Nuevas ideas han surgido, pero todavía luchan por abrirse paso. Estamos en el umbral de algo nuevo, en un punto donde la historia puede repetirse o reinventarse. Y esa decisión está en nuestras manos. El reloj de la cuenta larga sigue girando, marcando el destino de quienes aún no han comprendido su verdadero mensaje. El ciclo ha cerrado. El nuevo mundo ha comenzado. Profecías y mitos apocalípticos. El temor al fin, un instinto humano. El cielo se tiñó de rojo. El viento trajo un murmullo desconocido. Era la señal de que algo estaba por suceder. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas, leyendo las estrellas como si fueran páginas de un libro sagrado. En cada civilización, en cada época, el temor al final ha sido una constante, una sombra que se desliza en la psique colectiva. El 2012 no fue la primera vez que el mundo contuvo la respiración ante la posibilidad del colapso total. Antes de que la profecía maya se convirtiera en un fenómeno global, muchas otras culturas habían visto el reflejo de su destino en visiones aterradoras sobre el fin de los tiempos. Pero, ¿por qué el ser humano está obsesionado con el apocalipsis? ¿Por qué tantas civilizaciones han compartido esta creencia?
La respuesta está en el miedo a lo desconocido y en la incontrolable sensación de que todo lo que conocemos es efímero. A lo largo de la historia, la humanidad ha interpretado las señales del mundo como advertencias del final, proyectando sus miedos y esperanzas en profecías y relatos de destrucción y renacimiento. Los ecos del fin, profecías apocalípticas en la historia. La profecía maya del 2012 es solo una de muchas advertencias sobre un supuesto final inminente. A lo largo del tiempo, distintas civilizaciones han concebido su propio relato del apocalipsis. 1. El Ragnarok, la última batalla de los dioses. En la mitología nórdica, el Ragnarok marca el fin de los tiempos y la destrucción del mundo conocido. Según las antiguas sagas vikingas, un invierno interminable sumirá al mundo en oscuridad, los dioses lucharán en una batalla catastrófica y la tierra será consumida por el fuego. El lobo Fenrir devorará al dios Odín, la serpiente Jormungandr liberará su veneno en los mares y el sol se apagará para siempre. Sin embargo, tras la destrucción, una nueva tierra surgirá del océano, fértil y verde, lista para ser habitada por los sobrevivientes. El Ragnarok no es solo el fin, es un ciclo de muerte y renacimiento, un concepto que resuena con la cosmovisión maya del 13º Baktún. 2. El Apocalipsis bíblico, la gran revelación. El libro del Apocalipsis en la Biblia cristiana describe un fin del mundo marcado por plagas, guerras y el regreso de Cristo. 7 sellos se romperán, liberando calamidades sobre la humanidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis, guerra, hambre, peste y muerte cabalgarán sobre la tierra. Pero, al igual que en el Ragnarok y en la profecía maya, este final no es definitivo. Los justos serán salvados, y un nuevo reino nacerá tras la purificación del mundo. 3. Kali Yuga, la era de la oscuridad en el hinduismo. Las escrituras hindúes describen un ciclo de 4 eras o yugas, de las cuales la última, el Kali Yuga, es la era de la decadencia y la destrucción. Es un tiempo de corrupción, materialismo extremo y caos moral, donde la humanidad se aleja de la espiritualidad y se sumerge en la oscuridad. Cuando esta era llegue a su punto más bajo, el dios Vishnu, en su forma de Kalki, aparecerá como un guerrero sobre un caballo blanco para destruir el mal y restaurar el equilibrio del universo. Al igual que en la cuenta larga de los mayas, este no es el final absoluto, sino el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. 4. La gran profecía Hopi, la bifurcación del camino. Los Hopis, una tribu indígena de Norteamérica, tienen una profecía sobre el destino de la humanidad. Según sus ancianos, el mundo ha pasado por 3 eras anteriores, cada una destruida por cataclismos. Ahora vivimos en el cuarto mundo, que está llegando a su fin debido a la avaricia y el descuido de la humanidad. Pero los Hopis creen que tenemos una opción: seguir el camino de la tecnología y la autodestrucción o regresar al camino de la espiritualidad y la armonía con la tierra. Ellos advierten que el mundo sufrirá grandes pruebas, pero aquellos que escuchen la sabiduría ancestral podrán sobrevivir y construir una nueva era. La distorsión occidental de la profecía maya. Si la profecía del 2012 no hablaba de destrucción, ¿cómo es que se convirtió en un fenómeno de terror global? El error vino de una interpretación occidental basada en la idea lineal del tiempo. Para los mayas, el cierre del 13º Baktún no era el fin del mundo, sino la conclusión de un ciclo y el inicio de otro. Pero cuando los arqueólogos y periodistas modernos descubrieron la fecha del 21 de diciembre de 2012, la mentalidad apocalíptica occidental la distorsionó. En la cultura occidental, dominada por influencias judeocristianas y su visión del tiempo como una línea con un inicio y un final, la idea de un cierre de ciclo fue malinterpretada como una destrucción definitiva. El cine, los medios de comunicación y los autores sensacionalistas alimentaron la idea de que los mayas predijeron el apocalipsis, ignorando el verdadero significado de su cosmovisión. El apocalipsis como transformación, no como destrucción. La humanidad ha imaginado el fin del mundo en innumerables formas. A través del fuego y la guerra. A través del colapso de civilizaciones. A través del juicio divino. Pero detrás de todas estas profecías, hay un mensaje oculto: el apocalipsis no es aniquilación, sino un punto de cambio. Los mayas, los nórdicos, los hindúes, los Hopis y muchas otras civilizaciones comprendían que los ciclos del tiempo traen momentos de crisis, pero también de renovación. El 13º Baktún no trajo el fin de la humanidad en 2012, pero sí marcó el comienzo de una nueva era de transformación. Hoy, la humanidad se encuentra en un punto de inflexión.
Las antiguas estructuras están colapsando, los sistemas de poder están en crisis, la tecnología avanza más rápido de lo que podemos comprender. La verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para el nuevo ciclo o seremos arrastrados por el peso de nuestro propio pasado? Las profecías no nos dicen qué sucederá. Nos advierten sobre lo que podemos evitar o lo que podemos crear. Porque el futuro nunca está escrito en piedra, solo en la voluntad de quienes lo construyen. La sabiduría ancestral y los ciclos de la humanidad. El tiempo como un río eterno. La noche caía sobre la gran ciudad de Tikal. Las llamas de los braseros ardían en lo alto de los templos, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los sacerdotes. En el centro de la plaza sagrada, un anciano vestido con plumas de quetzal observaba el cielo. Sus labios murmuraban palabras que solo los dioses podían comprender. La bóveda celeste era su códice, y cada estrella era una historia ya escrita. Él no buscaba el futuro, sino el eco de los ciclos pasados. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta que avanzaba sin cesar. No era un reloj que marcaba el inicio y el final, como en la visión occidental. El tiempo era un círculo eterno, un río que fluía y regresaba a su origen, trayendo consigo las mismas energías, las mismas fuerzas y las mismas oportunidades de transformación. Las civilizaciones nacían y caían. Los dioses otorgaban su sabiduría y luego la ocultaban. La tierra se estremecía, los reyes morían, el maíz se marchitaba y volvía a brotar. Nada terminaba realmente. Todo renacía. Esta era la clave de la sabiduría ancestral, comprender que la destrucción no era una condena, sino una invitación al renacimiento. El ciclo de la creación y la destrucción en las culturas mesoamericanas. El concepto de renacimiento y transformación no era exclusivo de los mayas. Todas las culturas mesoamericanas compartían la creencia de que el mundo estaba atrapado en ciclos de creación y destrucción. Los dioses no habían creado el mundo una sola vez, sino múltiples veces. Cada intento fallido era destruido para dar paso a una nueva humanidad, mejor preparada para existir en equilibrio con el cosmos. Los 5 soles de los mexicas. Los mexicas, aztecas, creían que el universo había pasado por 4 creaciones previas, cada una terminando en un cataclismo. Primer sol, Nahui-Ocelotl, destruido por jaguares. Segundo sol, Nahui-Ejecatl, barrido por huracanes. Tercer sol, Nahui-Quiahuitl, consumido por el fuego. Cuarto sol, Nahui-Atl, ahogado en un diluvio. Ahora, los hombres vivían bajo el quinto sol, una era que, según los sacerdotes, acabaría con terremotos y oscuridad. Pero los mexicas no veían esto como un destino inamovible. Ellos sabían que podían intervenir en los ciclos a través de rituales y sacrificios, ofrendando sangre para mantener al sol en movimiento. El miedo no era a la destrucción, sino a no estar preparados para la transformación. El Popol Vuh y los intentos de la creación. Los mayas también narraban en el Popol Vuh, su libro sagrado, que los dioses creadores, corazón del cielo y corazón de la tierra, intentaron varias veces dar forma a la humanidad. Primero crearon hombres de barro, pero eran débiles y sin alma. Luego intentaron con hombres de madera, que carecían de gratitud y fueron destruidos en un gran cataclismo. Finalmente, lograron el equilibrio con los hombres de maíz, los verdaderos hijos de los dioses. Esta historia no solo habla de la creación del hombre, sino de la lucha de los dioses por encontrar el equilibrio perfecto entre el cielo, la tierra y los humanos. Cada intento fallido no era un error, era parte del proceso. Así funcionaban los ciclos de la humanidad. Como los mayas predecían cambios sociales y naturales. Los mayas no solo observaban el cielo para predecir eclipses y lluvias. Su sistema calendárico les permitía detectar patrones en los eventos históricos y naturales. Ellos sabían que ciertos momentos traían consigo energías de guerra, expansión o decadencia. Los reyes y sacerdotes no tomaban decisiones al azar, esperaban los tiempos correctos. La cuenta larga, un reloj cósmico de transformación. El calendario de la cuenta larga permitía registrar el paso del tiempo en ciclos de Bactunes, periodos de 5125 años. Cada Bactún tenía su propio significado, trayendo consigo cambios en la humanidad. Algunos Bactunes marcaron grandes florecimientos, como el auge de Tikal o Palenque. Otros Bactunes señalaron épocas de colapso,
como el abandono de las ciudades mayas en el clásico Terminal. Los mayas sabían que al finalizar el 13º Bactún, en 2012, el mundo enfrentaría una gran transformación. No sería el fin, sino una oportunidad para el renacimiento. Lecciones de los antiguos para el mundo moderno. Los mayas, los mexicas y todas las culturas mesoamericanas entendían algo que el mundo moderno ha olvidado. El colapso no significa el final, sino una oportunidad de reconstrucción. Las civilizaciones caen cuando pierden el equilibrio con su entorno. Cada generación enfrenta su propio desafío cíclico y debe aprender de la historia para superarlo. En la actualidad, el planeta atraviesa un punto de inflexión: crisis climática, guerras, desigualdad extrema, colapsos financieros. Los síntomas del fin de un ciclo son evidentes. Los antiguos sabios mayas nos dejarían una advertencia. Si el mundo colapsa, no será por un destino escrito en las estrellas, sino porque la humanidad ignoró las señales y se negó a transformarse. Pero también nos dejarían una esperanza. Después de la oscuridad, viene la luz. Todo final es un renacimiento. Los ciclos siguen girando. La pregunta es, ¿estamos listos para evolucionar o dejaremos que la historia nos consuma? El 2012 en la cultura popular. La llamada del apocalipsis. El viento aullaba en las calles vacías. La señal de televisión se interrumpía en medio de un mensaje de emergencia. En algún lugar del mundo, un hombre observaba su reloj, esperando que la medianoche trajera el fin del mundo. Era el 21 de diciembre de 2012, y millones de personas contenían la respiración. Durante años, la cultura popular había sembrado el miedo: el fin del mundo se acercaba, decían. Y cuando llegó el día, muchos esperaban que la tierra se quebrara en pedazos, que los océanos se alzaran y que el cielo se volviera fuego. Pero cuando la noche cayó y nada ocurrió, una risa incómoda recorrió el planeta. Habían sido engañados. El auge del miedo. ¿Cómo nació la obsesión por el 2012? Para entender cómo el mundo llegó a este punto de paranoia colectiva, debemos remontarnos a finales de los años 90 y principios del 2000. En aquel tiempo, el Internet comenzaba a conectar al mundo de manera acelerada, y con ello, surgió una nueva forma de difundir información y desinformación. Los foros de conspiración se llenaban de supuestos expertos que aseguraban que la profecía maya del 2012 anunciaba el fin de los tiempos. Se publicaban artículos y videos sobre cómo la NASA ocultaba evidencia de un planeta errante que impactaría la Tierra. Predicadores religiosos afirmaban que el apocalipsis estaba escrito en la Biblia. Las redes se inundaron de preguntas y teorías. ¿Colisionaremos con el mítico planeta Nibiru? ¿Un gigantesco tsunami acabará con todo? ¿Habrá una inversión de polos magnéticos que destruirá la tecnología? ¿Será este el juicio final? El miedo se convirtió en una fuerza imparable. La gente buscaba respuestas y la cultura popular se encargó de dárselas, en forma de entretenimiento apocalíptico. Hollywood y el negocio del fin del mundo. Si había algo claro, era que el miedo vendía. Y nadie lo entendió mejor que la industria del cine y la televisión. Desde los años 90, Hollywood había explotado el morbo de la catástrofe con películas como Armageddon 1998 y Impacto Profundo 1998, donde el mundo enfrentaba la amenaza de asteroides asesinos. Pero fue con el nuevo milenio cuando la obsesión por el apocalipsis tomó un giro aún más espectacular. 2012-2009 La gran explosión del miedo. Cuando la película 2012, dirigida por Roland Emmerich, llegó a los cines, la paranoia alcanzó su punto máximo. El filme mostraba un mundo colapsando ante cataclismos globales. Los océanos se tragaban ciudades enteras. Los terremotos abrían la tierra como si fuera de papel. El planeta se sacudía bajo una fuerza invisible, destruyendo civilización tras civilización. Era una orgía de destrucción, con efectos especiales tan impactantes que incluso personas escépticas comenzaron a cuestionarse. ¿Y si es verdad? La campaña publicitaria de la película se encargó de sembrar aún más dudas. Un sitio web falso de la Iniciativa de Supervivencia del Gobierno se viralizó, sugiriendo que las élites ya sabían del desastre inminente y se estaban preparando para sobrevivir en secreto. Los medios lo amplificaron. Los titulares hablaban de la posible verdad detrás de la película. Lo ficticio y lo real se mezclaron, generando histeria colectiva.
documentales y programas que alimentaron la paranoia. No solo el cine explotó el pánico. Cadenas de televisión dedicaron horas enteras a discutir el 2012. History Channel lanzó especiales sobre las profecías mayas y supuestas evidencias de catástrofes inminentes. Discovery Channel presentó documentales sobre mega desastres, donde expertos describían escenarios en los que el planeta era aniquilado por explosiones solares, erupciones volcánicas y desplazamientos tectónicos extremos. National Geographic exploró teorías sobre colapsos globales y crisis que podrían acabar con la humanidad. Lo más peligroso de estos programas no era la información en sí, sino la forma en la que se presentaba. Se mezclaban datos reales con especulaciones, creando la ilusión de que el fin era una posibilidad real y cercana. Las teorías de la conspiración, una red de miedo y desinformación. El miedo fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran teorías aún más oscuras. 1. El planeta Nibiru, el destructor invisible. Según algunos teóricos de la conspiración, la NASA había estado ocultando la existencia de un planeta gigante llamado Nibiru, que colisionaría con la Tierra en diciembre de 2012. Esta idea no tenía ninguna base científica, pero las redes sociales la convirtieron en un fenómeno viral. Millones de personas buscaban en el cielo señales del planeta invisible. 2. La inversión de polos magnéticos. Otra teoría afirmaba que el campo magnético terrestre se invertiría repentinamente, causando fallas catastróficas en la tecnología, el clima y la estabilidad geológica del planeta. Si bien las inversiones de polos han ocurrido en la historia de la Tierra, son procesos que tardan miles de años, no suceden de la noche a la mañana. 3. Supertormentas solares y apagón global. Algunos afirmaban que el Sol lanzaría una llamarada gigantesca en 2012, lo que provocaría un apagón tecnológico a nivel mundial. Si bien es cierto que las tormentas solares pueden afectar la tecnología, no existía ninguna evidencia de que algo así ocurriría específicamente en diciembre de 2012. ¿Por qué la gente quiso creer? El miedo al 2012 reveló algo más profundo. La humanidad siempre ha temido su propia extinción. Desde la antigüedad, cada generación ha creído que su era será la última. En el año 999, se temía que el fin del mundo llegaría con el nuevo milenio. En 1844, miles de personas vendieron sus propiedades creyendo en el Gran Chasco, una profecía fallida del fin del mundo. En el año 2000, Eli Doska generó terror sobre un colapso tecnológico global. El 2012 no fue la primera vez, ni será la última. El desenlace, cuando el mundo no terminó. El 21 de diciembre de 2012 llegó, y el planeta siguió girando. No hubo tsunamis apocalípticos. No se abrió la Tierra. No cayó un meteorito asesino. Lo único que colapsó fue la credibilidad de quienes vendieron el miedo. Muchos sintieron alivio, otros vergüenza, y algunos simplemente buscaron una nueva fecha para el fin del mundo. Las teorías se desvanecieron con la misma rapidez con la que surgieron. Hollywood pasó al siguiente gran miedo. La gente siguió con su vida. Pero el 2012 dejó una lección. El miedo puede manipular, y la desinformación puede convertir una creencia mal interpretada en una histeria colectiva. Y si algo nos enseñaron los mayas, es que el tiempo es cíclico. El miedo volverá, pero también la verdad. El 21 de diciembre de 2012, lo que realmente sucedió. Era una noche fría y silenciosa en la que las estrellas parecían observar con un brillo más intenso que de costumbre. El reloj marcaba las 11:59 de la noche, y un murmullo colectivo se extendía por el mundo, llenando los corazones de incertidumbre y temor. Los últimos minutos del 21 de diciembre de 2012 estaban por llegar, y con ellos, la promesa del cataclismo, de la transformación, o tal vez, de nada. En los rincones más oscuros del planeta, en comunidades enteras, se vivía una tensión palpable. Miles de personas se refugiaban en iglesias, en montañas o en búnkers improvisados. Algunos vestían ropas blancas, como si la pureza fuera la clave para salvarse de la tormenta cósmica que, según las profecías, devastaría la Tierra. Otros, simplemente, se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos estarían a salvo cuando todo terminara. Y entonces, llegó el momento. La última hora del día se deslizaba como un suspiro ante la humanidad, y el reloj marcó la medianoche. La atmósfera parecía densa, el aire suspendido como si el planeta esperara a ver qué sucedería.
Pero, de repente, la quietud se rompió con un suave resplandor en el cielo. Era una luna llena, más brillante que nunca, pero nada de lo que se había anticipado se materializó. No hubo estruendos del fin del mundo. No hubo terremotos, ni olas que arrasaran las costas. No hubo el regreso de un planeta errante. No hubo el silencio sepulcral de una extinción masiva. El planeta giraba, imparable, sobre su eje, como había hecho durante miles de años. La desilusión inmediata. Cuando el mundo amaneció al 22 de diciembre, las caras de los miles de creyentes se llenaron de incredulidad. La información había corrido como un torrente desbocado durante años, alimentada por la cultura popular, las teorías conspirativas y los medios de comunicación. Habían sido una ola que no pudo encontrar su tierra firme. En las primeras horas del día siguiente, las redes sociales explotaron con comentarios confusos y mixtos. Muchos expresaron alivio, como si hubieran salido de una pesadilla colectiva. Otros, sin embargo, sintieron una profunda vergüenza, un vacío existencial. ¿Por qué habíamos temido tanto? ¿Por qué tantos habían creído en la posibilidad de un cataclismo cuando, al final, nada sucedió? Algunos se sintieron traicionados por las voces que predijeron el fin. Otros, sin embargo, se aferraron a una extraña sensación de liberación. El 21 de diciembre de 2012 no había traído el fin, pero tal vez había sido algo más profundo que eso. La reflexión global. Lo que sucedió después de esa noche fue, en muchos sentidos, más importante que el propio evento que se había anticipado. En lugar de un cataclismo físico, la humanidad se enfrentó a algo más, un colapso de la fe colectiva, una destrucción de ilusiones que había estado construida sobre interpretaciones equivocadas de la profecía maya. Lo que los mayas realmente habían señalado con su calendario era el fin de un ciclo, no la destrucción del mundo. En su cosmovisión, los ciclos no eran momentos de finalidades apocalípticas, sino de transformación y renacimiento. Así como el sol se pone para dar paso a un nuevo día, el cierre de un ciclo de más de 5.000 años en la cuenta larga maya representaba una oportunidad para un nuevo comienzo. La sociedad moderna, atrapada en su obsesión con lo inmediato, no había logrado captar este mensaje. La profecía del 2012 había sido interpretada a través del lente del miedo, del final inminente, del juicio final. En lugar de ver el cambio como una oportunidad, se había convertido en una carga que pesaba sobre las almas. Pero una vez que la medianoche pasó sin el esperado cataclismo, muchos se dieron cuenta de que el mundo no se había detenido. No hubo fin del mundo, pero quizás había llegado el momento de un cambio interno. Un cambio más profundo. A medida que el sol comenzó a ascender en el horizonte del 22 de diciembre, algo intangible se gestaba en el aire. Las personas se miraban entre sí, tratando de entender qué acababa de suceder. La sensación de haber sobrevivido a algo invisible, a una prueba de resistencia psicológica, dejó una huella profunda en la mente colectiva. Sin embargo, lo más impresionante fue lo que ocurrió después, cuando el mundo comenzó a procesar lo sucedido. El 21 de diciembre no fue un desastre, pero los temores y las ilusiones colectivas habían sido destruidos. Esto liberó a muchas personas de las garras de un miedo infundado. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿qué significa realmente el fin de un ciclo? La idea de transformación se hizo cada vez más presente. Las redes sociales, que habían sido el vehículo principal de difusión del miedo apocalíptico, ahora se inundaron con mensajes de reflexión y crecimiento personal. ¿Y si, en lugar de esperar un fin, estábamos presenciando el principio de algo nuevo? En las semanas siguientes, comenzaron a surgir movimientos de autodescubrimiento y transformación personal. La sensación de renacimiento estuvo en el aire, incluso si no era la catástrofe que muchos habían anticipado. En lugar de ver la vida como algo que inevitablemente terminaría en destrucción, las personas comenzaron a ver que el cambio era inevitable y que debían tomar el control de su propio destino. Los ecos del 2012, reflexiones a largo plazo. El 2012 no marcó un cataclismo, pero sí cambió algo profundamente en la sociedad. El miedo al fin del mundo había sido reemplazado por el deseo de evolución personal y colectiva. Las tensiones sociales, los conflictos globales y las preocupaciones sobre el futuro se mantuvieron, pero algo había cambiado en la forma en que las personas enfrentaban estos desafíos. La incertidumbre ya no se percibía como una amenaza inminente, sino como una oportunidad para aprender, crecer y adaptarse.
la humanidad siguió adelante, pero con una sensación de renovada conciencia. El ciclo maya no trajo el fin, pero, en un sentido mucho más profundo, sí trajo consigo una transformación interna que dio lugar a una nueva forma de ver el mundo. Al final, el 21 de diciembre de 2012 no fue el día en que el planeta se detuvo. Fue el día en que, por fin, la humanidad se despertó y empezó a cuestionar sus creencias, sus miedos y sus ilusiones. El verdadero cambio, como los mayas sabían, estaba en nuestro interior. ¿Y después del 2012? El eco de la fecha pasó, y con él, una sensación de vacío colectivo que se extendió por todo el mundo. El 22 de diciembre de 2012, la humanidad se despertó al igual que cualquier otro día, pero algo había cambiado en el aire, una energía palpable que no podía ser ignorada. Era como si el mundo estuviera esperando, no el fin, sino el principio de algo completamente nuevo. Aquellos que habían estado atrapados en el temor de un cataclismo ahora se encontraban en un extraño limbo. El fin del ciclo no había traído la destrucción prometida, pero sí dejó una inquietante sensación de transformación. El despertar de la humanidad no fue inmediato ni uniforme. A algunos les costó procesar que nada había sucedido, mientras que otros comenzaron a reflexionar sobre la verdadera esencia de las profecías, la cosmovisión maya, y la importancia de los ciclos del tiempo. En lugar de un fin, muchos comenzaron a sentir que lo que realmente estaba en juego era el cambio profundo de los paradigmas espirituales, sociales y existenciales. El impacto en la espiritualidad. El cierre del ciclo maya dejó una huella indeleble en las mentes de aquellos que, durante años, se habían aferrado a la idea de que el fin de un ciclo astronómico representaría un gran despertar espiritual. Las comunidades esotéricas, los grupos de meditación y los movimientos New Age, que se habían alimentado de la expectativa apocalíptica, empezaron a reinterpretar lo sucedido. En lugar de un evento catastrófico, muchos comenzaron a interpretar el 2012 como un momento de reajuste cósmico, una oportunidad para que la humanidad ascendiera hacia un nuevo estado de conciencia. Aquellos que seguían las enseñanzas de figuras espirituales y esotéricas adoptaron una nueva perspectiva. Como si todo lo que había precedido al 21 de diciembre hubiera sido una preparación para un despertar profundo en la conciencia colectiva. Los rituales de sanación y meditación alcanzaron su punto álgido, con multitudes congregándose en templos, sitios sagrados y puntos energéticos alrededor del mundo. Sin embargo, algo se había transformado. Ya no era simplemente una búsqueda de protección frente a un apocalipsis, sino un impulso hacia la evolución espiritual. Muchos comenzaron a hablar de un cambio de frecuencia, un proceso de purificación global que tendría lugar en los años posteriores. Lo que antes había sido un tema de esoterismo marginal se convirtió en un fenómeno global, con personas de diferentes orígenes y religiones buscando respuestas dentro de sí mismas. La necesidad de trascendencia se convirtió en una búsqueda más profunda, más auténtica, más vinculada con la conexión con el universo y la armonía interna. El renacer de los movimientos esotéricos. Después del 2012, los movimientos esotéricos y espirituales no se desvanecieron como muchos anticipaban. Al contrario, se revitalizaron con una energía renovada. La búsqueda de respuestas sobre el propósito de la vida y el destino de la humanidad tomó nuevas formas. La gente ya no solo buscaba protección contra el fin, sino que se sumergía en prácticas como el chamanismo, la astrología, las energías cósmicas y la conexión con las dimensiones espirituales superiores. Algunos incluso interpretaron el 2012 como el inicio de una era de luz, en la que la humanidad sería guiada hacia una fase de sanación global. El trabajo con los chakras, el uso de cristales y la activación de nuevas energías planetarias se convirtieron en prácticas comunes dentro de estos círculos. Pero la diferencia estaba en el tono, en el foco. Ya no era solo un tema de supervivencia, sino una aspiración colectiva hacia una nueva conciencia universal. En paralelo, los grupos más radicales del esoterismo, aquellos que se centraban en la conexión con seres extraterrestres o en la interpretación de la astrología de una manera más mística, encontraron en el 2012 un punto de inflexión. Comenzaron a hablar del fin del ciclo de la humanidad, pero no como una aniquilación, sino como una transición hacia una nueva era de conocimiento y luz superior. La espiritualidad se convirtió en un tema global, ya no solo en los círculos de iniciados, sino en el corazón de las conversaciones cotidianas. Cada vez más personas comenzaron a cuestionarse su relación con el universo y el sentido de su existencia. El cambio en la percepción del tiempo.
Si algo resultó palpable después del 2012 fue la transformación en la percepción del tiempo. La cultura moderna, tan obsesionada con lo inmediato, experimentó una profunda crisis de expectativas. La humanidad, que había sido marcada por la presión de lo inmediato, comenzó a mirar atrás, al vasto ciclo de la historia humana y sus antiguas enseñanzas. El tiempo dejó de verse como una línea recta hacia un destino, y pasó a ser entendido como una espiral, un ciclo interminable de aprendizaje, transformación y renovación. Este cambio no fue solo filosófico, también tuvo repercusiones prácticas en la vida diaria. Las personas empezaron a valorar el presente, a la búsqueda de la conexión con el momento presente y la conciencia plena. Ya no era suficiente con vivir para el futuro, ni pasar la vida persiguiendo un éxito material. La noción de que el tiempo era algo que debíamos dominar y controlar se transformó en una aceptación de que estábamos todos dentro de un ciclo mayor. Un ciclo que nos invitaba a vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza, la sociedad y el universo. La humanidad, al darse cuenta de que la muerte de un ciclo no significaba el fin de todo, sino el renacimiento de nuevas oportunidades, comenzó a apreciar la temporalidad como un proceso cíclico e interminable, lleno de lecciones y aprendizajes. La historia como un ciclo infinito. Una de las transformaciones más profundas que se vivió después del 2012 fue la forma en que la historia comenzó a ser comprendida. Antes del 21 de diciembre, muchas personas veían la historia como una secuencia de eventos unidireccionales. El pasado, el presente y el futuro se percibían como elementos lineales. Sin embargo, tras el despertar post-2012, la historia comenzó a ser entendida como una espiral, un proceso en el que las lecciones del pasado se entrelazaban con el futuro. El 2012, al cerrar el ciclo, invocó una reinterpretación de la historia. Las antiguas culturas, como la maya, que veían el tiempo como un flujo circular, comenzaron a ser vistas bajo una nueva luz. Los ciclos de la historia humana no eran más que una constante oportunidad de aprendizaje, un renacimiento continuo que permitía a la humanidad ir más allá de sus limitaciones pasadas. Al igual que los mayas concebían el 13º Bactum como una unidad de cambio, el nuevo siglo abrió las puertas a una visión global de la historia humana, no como un relato lineal de triunfos y fracasos, sino como un tapiz que se va tejiendo con los hilos del conocimiento y la sabiduría ancestral. Conclusión: el despertar de la conciencia colectiva. El 21 de diciembre de 2012 no fue el final del mundo, pero sí marcó el principio de un cambio interno profundo. La humanidad, que había sido sacudida por los temores del fin, comenzó a ver el tiempo como algo más que una carrera hacia el abismo. El tiempo se convirtió en un proceso cíclico, y la historia pasó de ser un relato de hechos finitos a un flujo constante de lecciones, aprendizajes y renovaciones. Aquel 2012 que muchos temieron se transformó en un hito de la humanidad, una señal de que no hay finales absolutos, sino transformaciones eternas. La espiritualidad se convirtió en un viaje colectivo de autodescubrimiento, y el miedo al fin del mundo se disipó, dejando espacio para una nueva era de conciencia y evolución. ¿Y después del 2012? Quizás, la verdadera pregunta no es qué sucedió, sino cómo elegimos vivir en el ciclo que ahora tenemos frente a nosotros. El legado de los mayas y la nueva era. El sol ya se había puesto, la sombra de la noche se extendía sobre la vasta selva, pero en las profundas ruinas de las antiguas ciudades mayas, la esencia de un saber ancestral seguía vibrando en el aire. El legado de los mayas no solo fue un legado de monumentos y calendarios, sino de una visión del mundo y del cosmos que aún resuena en las conciencias de aquellos que se atreven a explorar su sabiduría. En una época donde la humanidad parece más desconectada que nunca de sus raíces, la reflexión sobre lo que los mayas nos dejaron trasciende la historia. Es un desafío a la forma en que entendemos nuestro presente y, más aún, nuestro futuro. La profundidad del conocimiento maya. Pocos pueblos antiguos tuvieron un entendimiento tan profundo del cosmos como los mayas. Su capacidad para observar las estrellas, los planetas y los movimientos celestes, y luego integrar esa información en una estructura precisa y compleja de calendarios, es nada menos que asombrosa. En una era sin telescopios ni tecnología moderna, los mayas construyeron una de las ciencias más exactas que la humanidad haya conocido. El calendario maya, con su precisión astronómica, es solo una pequeña manifestación de este conocimiento. El más famoso de sus calendarios, la cuenta larga, dividía el tiempo en unidades que alcanzaban proporciones cósmicas.
El concepto de tiempo cíclico que manejaban los mayas era una de las bases de su sabiduría, un tiempo sin principio ni fin, donde los ciclos se renovaban incesantemente. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta, sino una espiral infinita, que constantemente se recargaba, reciclaba y renovaba, trayendo consigo una enseñanza fundamental: nada es permanente. Todo está en constante cambio y transformación. Los mayas no solo observaban el cielo con asombro, sino que integraban su entendimiento astronómico con la vida diaria, dándole una importancia espiritual, social y agrícola al movimiento de los astros. Los solsticios, los equinoccios y las fases de la luna no eran meros eventos cósmicos, eran señales de los momentos propicios para sembrar, cosechar, luchar, meditar, e incluso para tomar decisiones trascendentales en la vida de la comunidad. Hoy en día, este conocimiento sigue siendo una ventana poderosa a un mundo en el que la naturaleza y el cosmos eran interpretados como elementos vivos e interconectados. Los mayas no concebían un universo distante, frío y calculado. Para ellos, el cosmos era un ser dinámico y sagrado, en el que los seres humanos jugaban un papel central. El tiempo era su maestro, el cielo su guía. Esa es una lección que pocos pueblos han podido transmitir con tal claridad. El calendario maya como un farol en el futuro. El legado de los mayas va más allá de lo que muchos imaginan. El famoso fin del ciclo del 13º Baktun, que el mundo temió en 2012, fue solo una parte de un mensaje mucho más profundo. La finalización de un ciclo no es una terminación, sino un renacimiento. El ciclo que finalizó en 2012 no implicaba el fin de la humanidad, sino el cierre de una etapa y la apertura de una nueva. Los mayas entendían que cada final llevaba consigo la semilla de un nuevo comienzo. Su visión del tiempo no es lineal, y eso cambia por completo nuestra forma de ver el futuro. De acuerdo con sus creencias, los seres humanos no somos meros observadores del paso del tiempo, sino que formamos parte activa de esos ciclos cósmicos. Si entendemos el calendario maya no solo como una herramienta para predecir eventos celestes, sino como un reflejo de los ciclos de crecimiento y decadencia que rigen todo en el universo, podemos empezar a comprender lo que realmente está sucediendo en nuestra vida y en el mundo en el que habitamos. La humanidad hoy se encuentra en un punto crucial, un punto donde los ciclos de la historia y el desarrollo de la civilización parecen estar en un estado de quiebre. La sobreexplotación de los recursos naturales, la creciente crisis climática y las tensiones sociales parecen ser indicadores de que estamos llegando al fin de un ciclo. Pero los mayas nos habrían instado a ver esto no como el fin de la humanidad, sino como el cierre de una etapa de nuestra evolución, la preparación para algo mucho mayor. ¿Cómo será el siguiente ciclo? Los mayas no nos dieron todas las respuestas, pero sí nos dejaron las herramientas para encontrarlas. El verdadero reto es tomar conciencia de nuestra participación en estos procesos cíclicos y actuar para transformarnos, para renovarnos. La conexión entre los ciclos cósmicos y la humanidad. Los mayas no veían la humanidad como algo separado de la naturaleza y el cosmos, todo estaba interconectado. Este concepto de interdependencia es vital para entender su visión del futuro. Si el futuro de la humanidad depende de su relación con los ciclos cósmicos, entonces es hora de que la humanidad recupere esa conexión perdida. La forma en que los mayas interpretaron el movimiento de los astros, su relación con los ciclos agrícolas, su respeto por el tiempo, nos invita a revisar nuestro estilo de vida moderno, donde el estrés, la aceleración y el desconcierto parecen ser los motores de nuestro día a día. En este sentido, el conocimiento maya puede ser la llave para una nueva era. La humanidad ha alcanzado su cúspide en términos de tecnología y desarrollo, pero este progreso ha venido acompañado de una desconexión de las fuerzas que rigen el equilibrio cósmico. Es tiempo de volver a las raíces, de redescubrir la importancia de vivir en armonía con los ciclos naturales y cósmicos. Quizás este es el verdadero mensaje del calendario maya. No se trata solo de lo que ocurre en el cielo, sino de cómo lo que ocurre en el cielo afecta nuestra vida diaria. Los mayas nos enseñaron que todo está conectado, y es en esta comprensión que radica nuestra posibilidad de renovarnos y evolucionar. El legado de la sabiduría maya en el mundo moderno. A medida que las décadas avanzan, el legado de los mayas empieza a ser cada vez más relevante en el contexto de las crisis modernas. La sociedad actual está atrapada en un ritmo frenético de consumo, tecnología y desinformación, sin tiempo para reflexionar sobre el verdadero propósito de la existencia. La sabiduría de los mayas,
con su profundo respeto por el tiempo y los ciclos, ofrece un antídoto poderoso frente a la alienación y el agotamiento emocional. En este sentido, el conocimiento maya nos invita a parar, reflexionar y sincronizarnos nuevamente con los ritmos naturales y cósmicos. La crisis ambiental global, la creciente desigualdad y el desarraigo espiritual son los síntomas de una desconexión profunda entre los seres humanos y el resto del universo. Los mayas, con su visión cíclica y su profunda conexión con la naturaleza, nos ofrecen no solo una advertencia, sino una guía para reconectar, para vivir de una manera más equilibrada, más consciente y más respetuosa con los ciclos que rigen nuestra existencia. La nueva era que está emergiendo no se trata solo de superar las crisis que enfrentamos, sino de aprender a vivir de manera diferente. La humanidad necesita renacer, y la lección de los mayas es que este renacimiento solo es posible cuando entendemos que cada final lleva en sí mismo la semilla de un nuevo comienzo. Conclusión: la esperanza de un nuevo ciclo. El legado de los mayas no es solo un conjunto de conocimientos arcanos, es una llamada a la conciencia colectiva. En sus calendarios, en sus mitos, en su visión del cosmos, los mayas nos legaron la clave para renovar nuestro mundo. La historia de la humanidad está lejos de haber terminado, más bien, estamos al borde de un nuevo ciclo, y el calendario maya, con su poderosa lección sobre el tiempo, nos recuerda que el futuro está lleno de posibilidades. El verdadero fin del ciclo maya no fue el final de la humanidad, sino el despertar de la humanidad. ¿Estamos listos para abrazar lo que nos han enseñado y crear una nueva era basada en la sabiduría, la conexión y el respeto por los ciclos del tiempo? La respuesta está en nuestras manos, en nuestra capacidad para cambiar, renovarnos y evolucionar. El legado de los mayas no es solo parte del pasado, sino un faro que ilumina nuestro camino hacia el futuro. La fecha del 21 de diciembre de 2012 quedó grabada en la memoria colectiva como una de las profecías más famosas de los tiempos modernos. Se habló del fin del mundo, de cataclismos inminentes, de colisiones cósmicas y eventos apocalípticos. Sin embargo, para quienes comprendían la cosmovisión maya, aquella fecha no era una sentencia de destrucción, sino una invitación al renacimiento, a la transformación y al despertar de la conciencia. El cierre del 13º Baktun, un periodo de aproximadamente 5.125 años dentro del sistema de la cuenta larga maya, representaba el fin de un gran ciclo y el inicio de otro. El tiempo, según los mayas, no era lineal, sino cíclico. Todo lo que existía, desde las estrellas hasta la historia de los hombres, pasaba por etapas de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento. ¿Cómo interpretar entonces lo que realmente ocurrió en 2012? Más allá de la narrativa de destrucción promovida por la cultura popular, la clave estaba en entender qué significaba realmente el fin de un ciclo. Los mayas sabían que los grandes cambios no vienen con estruendos ni llamas celestiales, sino con un cambio en la conciencia, en la manera en que percibimos el tiempo, la historia y nuestra propia existencia. El tiempo como una espiral, rompiendo la ilusión del fin. Una de las ideas más revolucionarias de la cosmovisión maya era que el tiempo no avanzaba en una línea recta, como lo concebimos en la sociedad occidental moderna. Para los mayas, el tiempo era una espiral, un patrón que se repetía, pero con nuevas variaciones. Esta concepción tenía una enseñanza fundamental: cada final es un nuevo comienzo. Si analizamos el significado del 13º Baktun, entendemos que esta fecha no anunciaba un punto final, sino una transición. Era el fin de una etapa de la humanidad y el nacimiento de otra. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que la civilización ha pasado por patrones de ascenso y declive, momentos de grandeza y momentos de crisis. Y el 2012 marcaba la conclusión de una era que había visto el surgimiento de los imperios, la industrialización, la revolución tecnológica y la globalización. Pero también había sido un periodo de desconexión con la naturaleza, de explotación desmedida, de separación entre el hombre y su entorno. Si lo vemos desde esta perspectiva, el 2012 no trajo destrucción, sino un punto de inflexión, un llamado a cuestionarnos qué tipo de humanidad queremos construir en el nuevo ciclo. El 2012 como un espejo de nuestra crisis espiritual. Una de las razones por las cuales el mito del fin del mundo resonó tanto en la cultura popular es porque la humanidad misma estaba atravesando una crisis profunda. La tecnología había avanzado a niveles inimaginables, pero las sociedades se volvían cada vez más desconectadas del sentido de la existencia. La economía, la política, el medio ambiente,
todo parecía estar al borde del colapso. Los mayas no hablaban de destrucción literal, sino de grandes cambios en la conciencia colectiva. Y en retrospectiva, podemos ver que el mundo realmente cambió después del 2012. No con explosiones ni terremotos apocalípticos, sino con una transformación profunda en la manera en que los seres humanos comenzaron a percibir su realidad. Desde entonces, hemos visto un aumento en la búsqueda espiritual, un resurgimiento de las filosofías ancestrales, una mayor conciencia sobre la crisis ambiental y la necesidad de encontrar un equilibrio con la naturaleza. El 2012 no trajo el fin del mundo, sino el fin de una manera de ver el mundo. Los mayas y el renacimiento del conocimiento ancestral. Lo más irónico de todo el fenómeno del 2012 es que, aunque la narrativa del fin del mundo fue promovida principalmente por medios occidentales, al mismo tiempo, provocó un resurgimiento del interés por la sabiduría maya. De repente, millones de personas en el mundo comenzaron a preguntarse, ¿quiénes eran los mayas? ¿Qué sabían sobre el tiempo y la historia? ¿Por qué su conocimiento es tan relevante hoy en día? Esto, en sí mismo, fue parte de la transformación. Durante siglos, el conocimiento de las civilizaciones antiguas fue ignorado o visto como mera superstición. Pero después del 2012, cada vez más personas han comenzado a reconocer que las culturas ancestrales tenían una comprensión del universo que va más allá de lo que la ciencia moderna puede explicar. Los mayas sabían que la humanidad necesitaba aprender de sus ciclos. Sabían que los periodos de crisis eran inevitables, pero que también traían la semilla de la regeneración. Nos dejaron un mensaje oculto en sus calendarios. El verdadero cambio no sucede en el mundo físico primero, sino en la mente y el espíritu de las personas. ¿Estamos viviendo el nuevo ciclo? Si aceptamos que el 21 de diciembre de 2012 marcó un renacimiento en la conciencia de la humanidad, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos aprendido la lección? Desde el cierre del ciclo, hemos sido testigos de un mundo en constante convulsión. Las estructuras políticas y económicas han sido cuestionadas, los movimientos sociales han cobrado una fuerza sin precedentes y la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos con la realidad. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a grandes desafíos: el cambio climático, la crisis de valores, el desarraigo espiritual y la necesidad de encontrar un propósito más profundo en nuestra existencia. Si realmente estamos en un nuevo ciclo, entonces depende de nosotros definir el rumbo que tomará la humanidad en los próximos siglos. Los mayas no dejaron profecías absolutas, sino advertencias. Nos dijeron que cuando un ciclo termina, la humanidad tiene dos caminos: repetir los errores del pasado o evolucionar hacia una nueva forma de existir. El 2012 no fue el fin, fue una oportunidad. ¿La estamos aprovechando? Conclusión: el tiempo es ahora. El 2012 fue un hito no porque anunciara la destrucción del mundo, sino porque nos obligó a mirar hacia adentro. Nos enfrentó con una verdad que la modernidad nos ha hecho olvidar: el tiempo no es una simple sucesión de días, sino un proceso sagrado de evolución y transformación. Los mayas nos recordaron que nada es eterno, que todo fluye en ciclos, y que cada generación tiene la oportunidad de romper los patrones del pasado para construir un futuro diferente. Hoy, más de una década después del 2012, el desafío sigue siendo el mismo: despertar, cambiar y renacer. El tiempo no se detiene. El siguiente ciclo ya está en marcha. Y la pregunta que los mayas nos dejaron sigue vigente. ¿Vamos a seguir repitiendo los mismos errores o finalmente aprenderemos a vivir en armonía con el universo? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.